Bueno, yo soy Agurchane, técnico de formación del Colegio de Psicología de Vizcaya y quiero daros la bienvenida y a todas las personas que habéis decidido pasar con nosotros, con nosotras este ratito para hablar sobre psicología de la música y las artes escénicas. Un tema que no, o bueno, yo creo que no se aborda así de manera habitual. Sin embargo, como vamos a ver, de gran aplicabilidad y desde luego un tema muy interesante. Hoy Patricia y Miren, que son las personas que van a estar con nosotros, nos van a hablar de los orígenes de esta disciplina, las asociaciones que hay a nivel nacional, el tema, la conceptualización que hay en este tema, las aplicaciones, como hemos dicho, y temas pues como muy interesantes. Como os digo, ellas son Miren Zubeldia Echevarría, ella es doctora por la Universidad del País Vasco, psicóloga educacional, doctora en psicodidáctica y profesora de violonchelo, entre otras cosas. Además es docente del máster de psicología y música de la UNED. Su compañera Patricia Blanco Piñeiro es doctora por la Universidad de Vigo, psicóloga especialista en psicología clínica, catedrática de canto y también, entre otras cosas, docente del máster de psicología y música. A las dos os agradecemos inmensamente el que estéis aquí con todos nosotros y todas nosotras para hablar de este tema que, como digo, no es como muy habitual, pero que yo espero que a partir de ahora pues esté también en la boca de todos los profesionales de la psicología. Gracias de nuevo y cuando queráis pues podéis comenzar. Creo que comienzas tú, ¿verdad, Miren? Empiezo yo, sí, egunon, eskerrik asko invitazioagatik. Voy a empezar agradeciendo, bueno, una frase en euskera, pero luego voy a pasarme al castellano, por supuesto que la mayoría pues seguramente lo entenderán. Bueno, egunon denei, eta bueno, aurkezpena euskaraz egiterik banuke, baina gehiengoak uler dezan gaztelerara pasako naiz. Voy a comenzar con, ¿podemos poner las imágenes, Agurtzane? Mi parte con la presentación un poco como para ubicarnos con una conceptualización, es decir, con distintas definiciones de la psicología de la música por parte de personas muy representativas de la psicología de la música. En primer lugar, tenéis ahí en las imágenes a David Fairgraves. Su definición de la psicología de la música, es que es un campo interdisciplinario que investiga la interacción entre la música, el individuo y la sociedad. Este autor es sobre todo conocido por su libro que veis ahí a la derecha de la diapositiva, Música y Desarrollo Psicológico, que es un libro pues, donde se exponen las bases psicológicas del desarrollo musical. La siguiente definición es la de Jon Sloboda. Jon Sloboda es una personalidad muy relevante en la psicología de la música, con múltiples publicaciones científicas. Igualmente podéis consultar muchos vídeos también en la red con entrevistas suyas muy interesantes. Su definición sobre la psicología de la música dice: es un campo que examina no solo la experiencia emocional de la música, sino también cómo las habilidades musicales se desarrollan y cómo la música puede ser utilizada en contextos musicales y terapéuticos. Ya introduce las emociones, introduce las habilidades musicales, los contextos sociales. Es una definición ya un poquito más amplia. Y tenemos aquí también publicaciones suyas muy conocidas, que son fáciles de conseguir. Incluso algunas de sus publicaciones ya están traducidas al español. La siguiente conceptualización es de Robert Herdingen y dice: la psicología de la música es una subdisciplina de la psicología que trata cuestiones acerca de cómo la mente humana responde, imagina, controla la interpretación y evalúa la música. Este autor está especializado en la música del siglo XVIII y es autor de los libros La psicología de la música, de la editorial Cambridge, Metáfora y pensamiento musical, Música en el estilo galante, etcétera, etcétera. Y vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que es de Donald A. Hodgkin, y dice que la psicología de la música es el estudio multidisciplinar e interdisciplinar del fenómeno de la música. Este profesor emérito de la Universidad de Carolina del Norte está especializado en educación musical y también en la psicología de la música, y es autor
de numerosos artículos en estas áreas de conocimiento y también de diversos manuales, como podéis ver también en la diapositiva. Vamos a pasar a otra conceptualización que es de una autora española, Maravillas Corbalán, y veremos cómo en esta definición ya se mencionan los múltiples áreas de estudio e investigación que aglutina la psicología de la música. Dice, bajo el término psicología de la música actualmente se incluye un amplio y diverso panorama de estudios e investigaciones sobre temas tan variados como percepción y psicoacústica, procesos cognitivos implicados en la ejecución y comprensión de la música, aspectos psicosociales, análisis del comportamiento en relación con el sonido, desarrollo evolutivo, aprendizaje de la música, efectos emocionales y terapéuticos del sonido musical, aspectos neurológicos del comportamiento musical, psicología de la interpretación, problemas de salud física y mental en la profesión musical, aplicaciones de la música en ámbitos de salud y proyectos sociocomunitarios basados en experiencias musicales. O sea que ya nos da una visión muy amplia de lo que es la psicología de la música, que es la que hoy Patricia y yo queremos un poco trasladaros, ¿no? Debajo a la derecha veis una publicación muy reciente que se realizó hace justamente un año, un congreso que tuvo lugar de la asociación AEDMIM en Sevilla y tanto Margarita, que hoy se encuentra con nosotros, Margarita Lorenzo de Reizábal, como Maravillas Corbalán, pues coordinaron esta recopilación de las aportaciones más interesantes y variadas que hubo en este congreso. Un libro muy recomendable que además obsequiamos, ¿verdad?, al Colegio de Psicólogos de Vizcaya. Vamos a pasar a una última conceptualización que es de Andrés López de la Llave, y tenemos también la foto de su colaboradora y pareja también, Mari Carmen Pérez Llantada. Y es una definición también muy amplia, pero sobre todo está más centrada en la interpretación, en la producción, en la creación, en la escucha, ¿no?, de la música. Este autor dice, decimos que la música es un producto humano, es el resultado de comportamientos humanos. Son numerosos los factores que determinan y explican la conducta de las personas y obviamente también son numerosos los determinantes de las conductas relacionadas con la música, es decir, creación, interpretación, escucha. Entre estos determinantes encontramos desde los procesos del aprendizaje y las consecuencias que le siguen a las conductas, es decir, refuerzo-castigo, hasta los estímulos que componen los antecedentes y, por supuesto, las características de la personalidad, ¿no?, con sus elementos dinámicos y estructurales de los actores implicados en una actividad musical. Producir, interpretar música supone la puesta en marcha de sofisticados dispositivos psicológicos y el resultado, el producto musical, va a depender de cómo se desarrolla el proceso completo. A la psicología le interesa cómo se aprende a hacer música, a tocar un instrumento, le interesa qué hace que un intérprete se sienta satisfecho con su actuación, y la psicología busca poder ayudar al intérprete a buscar, a lograr el máximo nivel interpretativo dentro de sus posibilidades técnicas con el mínimo desgaste emocional. Es una definición muy centrada en el intérprete, en el creador, en el artista escénico también, ¿no?, en este caso musical. Vamos a pasar ahora a la siguiente diapositiva. No me voy a extender demasiado aquí. Vemos que es un modelo atómico de las disciplinas que están relacionadas con el binomio psicología y música. Y en la ilustración podéis ver pues, cómo se relaciona la psicología y la música con disciplinas como la educación, la filosofía, la sociología, la antropología. Nos da una visión muy, muy global de la psicología de la música y el solapamiento, ¿no?, entre las distintas disciplinas. En la siguiente ilustración aparece una cronología de la psicología de la música desde sus orígenes, y debajo de la línea horizontal tenemos la historia de la psicología, ¿no?, los acontecimientos importantes. En 1879 el primer laboratorio experimental de Wundt. Tenemos después el conductismo de Watson, 1913, y después tenemos poco a poco la transición hacia la psicología cognitiva, y por encima de la línea horizontal vemos, y es muy interesante ver, ¿no?, comparar estas dos, la parte de abajo con la de arriba, porque arriba vemos cuáles han sido los acontecimientos también importantes de
de la psicología de la música, y podemos también observar cómo la disciplina ya cuenta con muchos años de historia, y también vamos a ver después, cómo es una disciplina joven pero que está ganando peso en los últimos años. Como acontecimientos importantes viene la primera tesis doctoral, que fue ya hace más de 100 años, en 1895. Un test de aptitudes musicales de Seashore, que es muy importante, ha sido muy importante y se ha venido utilizando hasta hace muy poco. Y después tenemos autores que ya he mencionado, como Hargreaves, del Psicología del Desarrollo Musical, su libro más importante seguramente, y el libro de Slobda, La mente musical. Finalmente voy a pasar a describir un poco cuál es la situación de las asociaciones de la psicología de la música, pero son cada vez más, pero destacaría que la primera de todas fue la británica, la asociación SEMPRE, que además aglutina la psicología y también la educación musical, ambas. Después le siguieron la asociación alemana, la japonesa, la de Estados Unidos, la de europea, y en los últimos años, hace 10 años, que este año se ha celebrado el 10º aniversario, o vamos a celebrarlo, es de la Asociación Española AEPMIM, que surgió eso, en 2015, y la más reciente de todas, la mexicana, de 2020. También sería interesante destacar las editoriales con más prestigio, que vienen en la siguiente diapositiva: la Oxford University Press, por ejemplo, Routledge, Sage, Saylor and Francis y Dickinson. Y todas estas editoriales llevan ya varias décadas publicando manuales alrededor de la misma y dando cuenta de la disciplina, del estado de la disciplina, y actualizando los contenidos con regularidad. Además, habría que mencionar la cantidad de revistas de impacto, hay algunas cuantas, en torno a la investigación, los resultados de la investigación en psicología de la música. Y yo creo que doy el relevo ya a Patricia para que continúe con el panorama actual de la psicología de la música. Bueno, buenos días. Gracias, Miren, que hizo la parte ahí del sostén, ¿no? de la charla. Vale, pues andando un poquito más en lo que dice Miren, fijaos en esta diapositiva, que son datos del Ministerio de Educación del curso 23-24, no están totalmente actualizados, pero nos pueden hacer una idea. Fijaros la cantidad de centros educativos de música que hay en España, más de 2000. De estos, 45 son conservatorios superiores y hay más de 300 profesionales y 56 elementales. Es decir, hay una población muy grande de profesionales y de estudiantes, ¿no? De profesionales que se dedican a la docencia de la música y de estudiantes. Entonces estamos hablando de unos alumnos matriculados, más de 300.000. Más de 27.000 docentes solo en centros públicos y superando los 40.000 estudiantes. Luego podéis ver seguidamente como también hay muchas agrupaciones, bandas, orquestas. De hecho, AEPMIM ha hecho un proyecto que ya se estrenó en la temporada pasada, de asesoramiento psicológico a agrupaciones tanto corales como orquestales y de bandas. Ahí también está la Confederación Española de Sociedades Musicales, que ya veis que atiende a una masa ingente de colectivos. Tenemos la asociación que habíamos dicho antes. También es importante destacar los congresos que ha habido en los últimos años en España. En 2018 fue el primer congreso internacional que se hizo sobre psicología de la música y de la interpretación musical, que organizó AEPMIM en colaboración con la UNED, y trajo a muchos de los que mencionó antes. Miren, vino John Sloboda, estuvo Diana Kenny, que es, digamos, la pionera, ¿no? La representante más importante del tema de la ansiedad escénica en músicos, ¿no? Luego en el CIPAE del 2021 aglutinó no solo a psicología de la música, sino de las artes escénicas, ya que tenemos muchísimos puntos de encuentro.
Estuvo también el Congreso Iberoamericano en el 2023 y el segundo Country Music fue del que habló antes Miren, que se hizo en Sevilla y del que salió el libro que se regaló al colegio, ¿no? Que nos invita hoy aquí. Luego también hay que tener en cuenta que hay en varias universidades grupos de investigación, está el máster de Psicología y de la Música que surgió en 2018, que no solo es máster, sino que es una formación y que tanto tiene nivel de experto como de máster y tanto pueden cursarlo psicólogos, hay la vertiente para psicólogos como la de los músicos, ¿no? Y bueno, y cada vez somos más los colegiados que hay en España que estamos focalizados en esta rama, ¿no? de la psicología, ¿no? Entonces ahora en la siguiente diapositiva vais a ver algunas, porque son tantas que era difícil y ya la diapositiva, si os fijáis, es realmente densa, ¿no? Aspectos psicológicos relevantes en intérpretes musicales. De hecho, Miren y yo, las dos estamos centradas en la psicología para intérpretes, sobre todo, es más nuestro campo de acción, ¿no? Que es un poco, tiene que ver con mejorar el bienestar de los intérpretes, con cuestiones llevadas al alto rendimiento, también a la gestión emocional, puesto que es un mundo duro el de la música, ¿no? Y como el de las artes en general, y sobre todo de las artes escénicas, y se derivan muchos conflictos emocionales de esta dureza, ¿no? de la profesión y del medio, ¿no? Entonces, si os fijáis, pues por ejemplo, en el alto rendimiento y excelencia, pues temas principales pueden ser cuestiones como el perfeccionismo, que puede llevar al síndrome del quemado, del burnout, entre otras cosas, ¿no? También está muy relacionado con las cuestiones de la ansiedad escénica, a cómo controlar la activación, la gestión del error. Por ejemplo, también se puede destacar en memorización y concentración. La psicología tiene mucho que aportar en toda la cuestión de los procesos cognitivos implicados en la performance, ¿no? En la interpretación, el afrontamiento de la exposición escénica. Por ejemplo, otra categoría que es destacable tiene que ver con la prevención de lesiones físicas y la sobrecarga, ¿no? y el síndrome del burnout de que hablábamos antes. De hecho, la fisioterapia también es una rama del conocimiento que está muy implicada actualmente cada vez más en la atención a músicos. Pero como sabéis, el ser humano no es solo por una parte cuerpo y por la otra psique, ¿no? Es un todo. Entonces, en todas las patologías y disfunciones de tipo físico, cada vez es más claro y se trabaja más desde una perspectiva multidisciplinar y el psicólogo ahí tiene mucho que aportar, ¿no? Bueno, seguimos ya la siguiente diapositiva. Entonces ahora un poco vamos a presentar cuáles son los ejes no actuales del ámbito y aplicaciones prácticas e investigación, ¿no? Lo vais a ver concretado ahora en las siguientes diapositivas, es una tabla bastante larga, no sé si son 3 o 4 diapositivas. Entonces os vais a fijar que se destacan algunas, ¿no? y principales líneas de investigación desde cada uno de los ámbitos. A veces es difícil dividir, ¿no? Porque todo se mezcla cuando tratamos de cuestiones humanas, ¿no? Entonces, por ejemplo, desde la psicología de la educación y la psicología evolutiva, pues veis que está el asunto, el tema, muy importante y que como psicólogos nos atañe sobremanera, que es la cuestión de la orientación, de los departamentos de orientación en los conservatorios. En todos los institutos hay, en los colegios hay, en la universidad hay y en conservatorios solo en la Comunidad de Madrid hay y solo los profesionales. Entonces, una de las luchas que tenemos los psicólogos que estamos trabajando y la asociación AIMIN desde sus orígenes es abogar porque esto llegue también a los conservatorios, puesto que, aunque en los conservatorios elementales y profesionales
Es cierto que los niños y niñas que ahí están paralelamente cursan estudios en enseñanzas obligatorias donde tienen sus departamentos de orientación. Estos no son suficientes y además los que trabajan ahí no trabajan con el profesorado de conservatorio, trabajan en conjunto y van a los claustros del profesorado de enseñanzas obligatorias. Y los docentes de conservatorio también necesitan asesoramiento de departamentos de orientación, ¿no? Entonces, uno de los aspectos que yo destacaría de esta rama, ¿no? De este ámbito, es este, ¿no? Tenemos otros como psicología cognitiva, neuropsicología, que, por ejemplo, líneas como la investigación de las estructuras nerviosas, que están implicadas en cómo se percibe, se comprende, la memoria, cómo influye en la memoria, toda la cuestión musical, ¿no? Pasamos de diapositiva y Agurzane, please, pasa. Es verdad, la que no pasé fui yo, es que yo estoy leyendo por un PDF y pensaba que no habías pasado tú, perdón. Vale, en la siguiente diapositiva, ¿qué vemos? Ahí está, psicología diferencial y psicometría, porque ahí cada vez se van desarrollando nuevos instrumentos de medida, el de actitudes musicales, de rendimiento musical, de creatividad, pero también se pasan muchísimos test de, por ejemplo, el de ansiedad escénica más utilizado es el de Diana Kenny, que mencionábamos antes, que estuvo en el primer congreso que organizó AEMIN, de autoeficacia, pero todo dirigido específicamente a la población artista, ¿no? Después de psicoterapia nos importa mucho, me imagino que es una de las cosas que más interés os suscita a los presentes, todo lo que tiene que ver con la salud psíquica mental del músico, ¿no? No solo el miedo escénico fue como lo primero, ¿no? Y lo que ha tenido más peso hasta ahora, y es como lo más conocido, pero cuanto más se trabaja, tanto desde la psicología aplicada, tanto desde la clínica, como desde la docencia, como desde los talleres, de los departamentos de identificación que existen, más se ve que la ansiedad escénica está vinculada a otras variables de tipo psicológica que influyen y que atendiendo estas otras variables mejor se trata toda la cuestión de la ansiedad, ¿no? Como pueden ser, por ejemplo, el autoconcepto, la percepción de autoeficacia y la confianza en uno mismo, ¿no? Entonces, luego en la psicología aplicada ya estáis viendo cuáles pueden ser las derivaciones de todo lo que estoy diciendo, pero bueno, por añadir una que aparentemente no tiene nada que ver, la del marketing, la publicidad y el consumo, todos sabéis lo importante que es en la publicidad la música o en el consumo, ¿no? Y como pues en una tienda se pone una música muy marchosa cuando hay mucha gente y qué influencia tiene eso en los comportamientos del cliente que va a comprar o cómo se pone una música más relajada o lo que sea, ¿no? Esto es, digamos, una simplificación, eso, simplista, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? Luego tenemos desde la psicología de las organizaciones también tiene su cabida, ¿no? En la mejora del bienestar y la productividad laboral. Es ahí donde, por ejemplo, incidimos desde el programa de AMIN con el tema de las agrupaciones musicales, porque el ambiente de trabajo va a contribuir o no, digamos positivamente o negativamente, al buen rendimiento de una orquesta, por ejemplo, ¿no? Pasamos ya de diapositiva. Bien, a mayores tenemos la psicología digital también y la música como herramienta de apoyo para la salud y el bienestar en general. Un ejemplo, pues por ejemplo sería en geriatría, en Alzheimer, en las demencias está muy estudiado el papel de la música tanto para detener su avance como para mejorar el bienestar de los pacientes. Luego está la rama de la musicoterapia, que es también muy importante y que utiliza la música como herramienta para el tratamiento de diferentes problemáticas, ¿no?
Y ya seguimos con la siguiente diapositiva, un poco destacar que por qué creemos importante formar grupos de trabajo en los diferentes COPs de España, porque ya habéis visto que aunque parece reciente y a mucha gente le suena chino esto de la psicología de la música y de las artes escénicas, realmente ya hay un corpus de conocimiento y de actuación que lleva unos cuantos años, ¿no? Y ya desde el siglo pasado, en realidad, la línea que puso antes Miren hablaba de finales del 19, principios del 20, ¿no? Entonces, pero realmente no tiene todavía el peso institucional, tanto en las facultades de psicología como en los COPs, como creemos los que estamos en este gremio, en este ámbito, ¿no? Que merece. Y entonces un poco los objetivos sería la difusión del conocimiento de esta área interdisciplinar a través de actividades formativas en centros de educación formal que se dirijan a docentes, también alumnado, en escuelas, en universidades, etcétera. Ofrecer formación especializada para psicólogos que quieran incorporar también la música y el arte como herramienta de mediación, es decir, los que se dediquen más a la musicoterapia, ¿no? Realizar actividades científicas periódicas y establecer sinergias y acuerdos de cooperación entre distintos tipos de organizaciones, ¿no? Y ya por último, pues decir que toda esta charla ha sido ofrecida por ALCOP, por la asociación AEMI, que es un poco la que auspicia esto, y detrás, ¿no?, de todo este documento se encuentran personas de esta asociación que lo estamos llevando eso a los diferentes COPs y que es una asociación que empezó, miren, corrígeme si me equivoco, pero empezó como con 40 y pocos socios, ahora ya pasamos el centenar, hay psicólogos, hay músicos, hay personas con el doble perfil, tenemos médicos, también musicoterapeutas, pedagogos, o sea, es un perfil bastante variado, que lo que nos une a todos es el interés por esta rama, ¿no? Y bueno, yo por mi parte ya decir que simplemente nos sometemos un poco a las preguntas que nos podáis hacer o a los comentarios que queráis realizar. Quizás añadir también, Patricia, me parece importante que la ECMIM ha puesto ahora recientemente en Ay, marcha sí. unos cursos de formación que creo que además la matrícula está todavía abierta y ¿Es cierto? 5. Hola, Miren. Te has silenciado, Miren. Pues sí, que hablaba de unos cursos de formación que justo empiezan en octubre. De formación y que está además la matrícula aún abierta, me parece. Y son 5 ejes, ¿no? Neuromúsica, la industria musical, la educación musical, la orientación y la... ¿Te acuerdas de la quinta? Era la neuromúsica, la orientación, la psicología de la educación. Y la psicología en ámbitos sociocomunitarios. En el ámbito sociocomunitario nos falta uno, son 5. No, ya hemos mencionado las 5 y podemos además enviar la información para los, Exacto. A los COPs. Sí. Sí, me gustaría añadir que estos cursos que hemos organizado desde AECMIM, de los cuales ambas, tanto Patricia como Miren, son docentes, están pensados precisamente para ahondar y para facilitar la formación en este ámbito, porque no es que haya realmente formación específica o especializada en estas áreas que han estado comentando Miren y Patricia. Son cursos online, síncronos o asíncronos, son de corta duración, pero tenemos a las mejores y los mejores especialistas en psicología de la música. Así que, bueno, yo os animo, quien tenga interés, a que se asome a estos diplomas de formación por si les puedan ser de alguna utilidad para focalizar quizás su perfil profesional hacia la psicología de la música. Y una cosa más, decir que aunque pueda parecer que la psicología de la música, yo como músico, pienso que tiene un servicio y una utilidad, quizás en su origen muy aplicada hacia los músicos, que por cierto puede parecer un colectivo muy reducido, pero no lo es. Ya habéis visto los datos en España de músicos.
quisiera poner en valor que en este momento la psicología de la música es una aplicación, una herramienta para todo el mundo, para la salud y el bienestar de todas las personas, como herramienta de mediación, herramienta de intervención contra la soledad, para tratamientos paliativos. Yo soy médico, sé de lo que estoy hablando, entonces creo que va más allá la psicología de la música. De hecho, cada vez se lleva más a música. hospitales, a las UCIs, se está Efectivamente. llevando mucho. Fijaros el papel que tuvo la música, por ejemplo, en la pandemia, Por ejemplo, sí, ¿no? sí, sí. Por eso lo que quería poner en valor es que es una especialidad emergente, que aunque se origina desde la interpretación y a los músicos, cada vez tiene más aplicaciones. Por eso nos parece interesante que los psicólogos en España tengan en cuenta que existe esta rama de terapia y mediación. Nada más, gracias. Y la psicología es tan importante para músicos que, fijaos, por ejemplo, en la asociación somos una buena representación de esto. Muchos músicos primero hicieron música y después estudiaron psicología por algo, ¿no? Se podría, si entrevistáis a distintos profesionales, podéis ver las diferentes casuísticas que pudieron llevar a que estos músicos estudiaran psicología después, ¿no? Por ejemplo, en mi caso yo llevo el proceso inverso a muchos de mis compañeros. Yo empecé ejerciendo la psicología, si es verdad que estudiaba música y que era músico porque la música empiezas a estudiarla de niña, ¿no? Pero mi opción inicial profesional fue la psicología. Luego derivé, por circunstancias y tal, derivé a conservatorio, pero a mí me sorprendió cuando yo conocía en MIN, o sea, cuando me llamaron para que se fundaba esta asociación, ¿no? Quedé alucinada porque yo pensaba que era un bicho raro y era de las pocas que había y aluciné con la cantidad de psicólogos músicos que estamos en España trabajando, ¿no? Sí, a mí hay una pregunta que me parece que muchos de los asistentes quizás os quieran hacer, y es, para introducirse en el mundo de la psicología de la música, ¿uno tiene que ser músico? No hace falta, No. puede ser también psicólogo. De hecho, seguramente la mayoría de los que estáis hoy no tenéis, o sea, vuestra formación principal será la psicología. Entonces, tengo aquí algunos libros también donde se ve autores muy famosos. Por ejemplo, aquí Oliver Sacks, no sé si lo conocéis, musicofilia. Pues aquí, por ejemplo, en este libro vienen ejemplos concretos de cómo con la música él trataba a sus pacientes, por ejemplo, con afasia o a pacientes con Parkinson. Muy interesante, pero bueno, hay diversas muestras, ¿no? de cómo trabajar usando la herramienta de la música con pacientes con distintas dolencias. Por ejemplo, se utiliza en el ámbito hospitalario para enfermos crónicos de cáncer, cardiovasculares, no siempre como terapia, sino también la música como estímulo que fomenta el bienestar y puede influir en el estado de ánimo de los pacientes. Otro libro también muy interesante, he aprovechado aquí para también aquellos que estéis interesados, es un manual que se titula Música, Salud y Bienestar, y en este libro pues, se ofrece una visión general muy amplia de cómo la música influye en nuestra salud y nuestro bienestar. La música como prevención, la música en los ámbitos sociocomunitarios también que antes habéis mencionado, que cada vez se utiliza más en prisiones, en geriátricos, con personas con Alzheimer, etcétera, etcétera. Entonces, no hace falta ser músico, o sea, se puede, digamos que existen las dos direcciones, ¿no? Desde la música a la psicología y desde la psicología a la música. Existen ambas direcciones. Y además quiero decir, todos los roles o desde diferentes ámbitos se puede intervenir, ¿no? Tanto desde la función, por ejemplo, no solo desde el departamento de orientación, porque el departamento de orientación de un centro tiene sus ventajas y sus límites, digamos. Luego está la clínica privada, que también es necesaria y a la que cada vez recurren más músicos, ¿no? Por ejemplo, está el rol del docente, el rol del musicoterapeuta, es que es un campo realmente muy amplio. Yo creo que eso sí espero que haya quedado claro con la breve exposición que hicimos. La verdad es que ha quedado muy claro todos los ámbitos de aplicabilidad de esta rama. Yo sí que me gustaría que ahora las personas que estéis ahí podáis
podéis aprovechar a preguntar algo porque tenemos, como veis, a personas referentes en este ámbito con una proyección importante. Entonces, ya que tenemos el lujo de poder tenerlas, si queréis lanzar alguna pregunta o algún comentario, pues sentiros libre de hacerlo bien a través con el micro o bien a través del chat, pero vamos a aprovechar porque todos y todas supongo que estaréis aplicando la psicología bien en el ámbito privado, bien en el ámbito público y querráis tener alguna noción más sobre este tema o que os puede ayudar en vuestro día a día en la música, la psicología de la música en vuestro día a día. Así que, venga, a lanzar preguntas, aprovechamos que tenemos a Miren, a Margarita, a Patricia para que nos puedan contestar. Venga, preguntas. Hola, buenos días. Buenos días. Sí, bueno, quería preguntar porque yo comencé estudiando música con 9 años en el conservatorio, de eso que te lleva tu madre de la mano, y ahora pues estoy en el área de educación, en orientación educativa. Lo que pasa que, claro, a mí me pilló con adolescencia el grado medio y luego, bueno, pues creo que me quedó como en el plan de 66 a la LOX, me quedaron los dos el último año, ¿no? Entonces, ¿vosotros tenéis pensado en lo que es los orientadores o orientadoras educativos de conservatorios que tengan mínimamente el grado medio o el superior para ser orientadores? ¿O No, puede ser una persona, no? no, que yo sepa, lo puedes ver en Madrid, como en Madrid sí los hay, puedes ver lo que exigen, pero yo creo que lo que exigen es el grado de psicología o el grado de pedagogía o psicopedagogía, lo que se suele exigir Ujú. para un departamento de orientación. Que yo sepa, lo que no sé, porque realmente no lo he visto, lo desconozco, es si luego, sabes que como cualquier concurso o oposición, porque sabes que ellos son Sí, funcionarios, ¿no? hay Pueden entrar como méritos. interinos o tal. Lo que no sé es si a mayores, claro, tú en la fase de concurso, sabes que puedes aportar otra formación. Entonces, me imagino que si alguien tiene formación en música, le contará como también cuentan otros másters y otras formaciones, ¿no? En lo que es el baremo de la parte académica, ¿no? Y hombre, Ya, ya, ya. otra cosa es que te ayude, porque como profesional conoces algo de la vida del conservatorio, entonces tienes una visión no solo como profesional de la psicología, que será lo que me imagino que eres tu psicóloga, ¿no? Sí. Sino que también te ayuda todo aquel bagaje que tuviste de niña, ¿no? Pero en Ujú. principio no es necesario que yo sepa, ¿eh? No sé si Miren o Margarita saben Sí, algo sobre esto. no tengo más noticias de la que tú has dado, pero no obstante, por ejemplo, yo tengo la experiencia de Musiquere. Yo soy profesora del Centro Superior de Música del País Vasco. Allí doy dirección. Bueno, y sé que yo he sido muy terca con este tema de la necesidad de los alumnos del grado superior, precisamente por el miedo escénico, pero no solo, por esa presión que tienen continuamente, porque no saben qué hacer con sus vidas, porque en realidad no tienen capacidad de resiliencia, un miedo al fracaso terrible, se confunden en una nota y se les ha venido el mundo encima en una audición, porque se pasan años y años haciendo pruebas, audiciones a orquestas y una vez tras otra, tras otra, tras otra, les rechazan por la competencia que hay, muchas veces sin entender muy bien qué es lo que se exige de ellos, porque tocan muy bien, pero ¿qué más hace falta? Bueno, os estoy hablando de la vida como la que podría ser la de un deportista de élite, ¿no? Que es algo similar. Entonces, en Musiquere me consta que después de dar la lata se decidieron a hacer algo, a contratar a un psicólogo del Colegio de Psicología de Guipúzcoa. Y lamentablemente este psicólogo o esta psicóloga, no voy a decir nombre, no tenía ningún conocimiento de música, cero. Entonces, ¿qué sucedió? Que los mismos alumnos decían que no se sentían comprendidos hasta el final. Entonces, a lo que tú preguntabas, Elena, yo creo que la respuesta es fácil. Hace falta ser psicólogo y ser un buen terapeuta y tener herramientas, pero
es muy conveniente también si vas a tratar con gente, especialmente en los grados superiores, que están focalizados hacia la profesionalización, hacia el mercado laboral. Yo creo de verdad que es necesario tener algún conocimiento de lo que es internamente el mundo de la música. Por ejemplo, en tu caso, si has estado en un conservatorio, pues es fenomenal para ayudarte a transitar por ese entorno. Gracias. Quería comentar, ¿no? Patricia y yo somos profesoras colaboradoras en la UNED, en el máster de Psicología de la Música, y de hecho en ese máster hay una especialidad de Psicología de la Música para psicólogos, precisamente para esto, para un poco que los psicólogos que no tengan ninguna formación en música pues sepan un poco más de esta relación de la psicología y la música y tengan ese bagaje, ¿no? Tengan algo que sustituya ese bagaje que podían tener. Y por otro lado está la psicología de la música para músicos. Lo que sí hemos hablado muchas veces, Patricia y yo, es de que sí es a veces inconveniente es que la misma persona tenga esa duplicidad de funciones. Es decir, un profesor de conservatorio no puede ejercer a la vez de psicólogo. Eso es verdad que, por ejemplo, en el caso de Patricia y en mi caso, que tenemos esa formación de psicólogos y somos profesoras, nos es muy útil y podemos aplicar nuestros conocimientos, pero no confundimos el rol, no mezclamos ese rol de profesores de instrumento, profesor de canto en su caso, con el de psicólogo. Eso también es importante diferenciarlo, pero sí, o sea, definitivamente estoy de acuerdo con lo que han comentado Margarita y Patricia en que ese bagaje que tú tienes de tus años de conservatorio te pueden ayudar muchísimo a entender a un alumno que pues en un momento dado se siente ansioso o tiene falta de confianza o bueno, mil cosas, ¿no? En la que Y podemos poner un ejemplo muy claro para que lo entienda, la psicología del deporte. ¿Los psicólogos especializados son todos deportistas? Pues igual no, pero ¿saben mucho de deporte? Pues la mayoría y los mejores, desde luego. Incluso algunos han ejercido de entrenadores, ¿no? O han sido deportistas, o sea, conocen mucho el medio. Es un medio, el de la música, y lo puedes comparar al deporte en muchas cosas, ¿no? Entonces, viendo el perfil de un psicólogo del deporte, que ya es un ámbito reconocido, en España están los colegios, hay grupos y secciones especializadas, puedes hacer un traslado a qué puedes necesitar tú si te gustara, si quisieras dedicarte a este campo, especializarte. Y cogiendo el relevo de lo que dices, Patricia, tengo aquí también el libro Chema Buceta. Es que me parece interesante que, si os interesa el ámbito de la psicología y de la música, también conozcáis estas publicaciones. Este es precisamente el rendimiento, es de la psicología del deporte, pero es totalmente transferible a la psicología de la música, ¿verdad? De hecho, es una de mis Biblias, es uno de mis manuales, porque es magnífico todo lo que escribe Buceta. Un reflejo de lo que estaba antes de no mezclar los roles, ¿no? Chema Buceta ha sido entrenador, pero ahora es psicólogo del deporte y habla muchas veces de esa necesidad, de la importancia de no mezclar los roles y mantenerse un poco a una distancia como psicólogo y ejercer de psicólogo, no mezclar el rol de entrenador con el de psicólogo. Bueno, y hoy porque tenemos a Mirin y Patricia aquí, que son especialistas en psicólogos de intérpretes, en la interpretación, grandes profesionales, además grandes intérpretes, pero si hubiéramos tenido, por ejemplo, en la charla de hoy, a un psicólogo especialista en música que hubiera trabajado con la música como mediación o como herramienta de intervención, no sé, quizás una musicoterapeuta o alguien que está haciendo psicología clínica en tratamientos paliativos con gente de Alzheimer, también hubiéramos visto el resto de este amplio scope, abanico de posibilidades de la psicología de la música. ¿Alguno de vosotros tiene inquietudes con respecto a la psicología de la música? Jorge. Sí. Hola, buenos días. Sí, en mi caso yo hace muchísimos años soy músico también, escuela de música popular, que en mi país hay mucha diferencia con lo que es un conservatorio, ¿no? Como su nombre lo dice, conserva. En definitiva, yo aplicaba la música junto con otros artistas como titiriteros o plásticos
eh, en pacientes o usuarios con patologías duales o diferentes comorbilidades. Generalmente estaban asociados a un consumo problemático o adicción. En el caso mío diferencio lo que es adicción de consumo problemático de uso y abuso, y bueno, psicosis, depresiones mayores, y como era una población muy vulnerable y le costaba mucho poner sus emociones en palabras, por medio de la música y los instrumentos, cómo tomaban el instrumento o cómo expresaban cuando comenzábamos algún tipo de dinámica, eh, por medio del sonido o las actitudes corporales, podían decir cosas que no podían decir. Más o menos hacíamos eso durante 3 años. Eh, no cobrábamos, lo hacíamos como un aporte comunitario. En el caso mío, siempre la clínica estuvo vinculado a lo sociocomunitario. Así que bueno, también hacíamos la construcción de los mismos títeres que ellos utilizaban, que también formaban parte, o hacíamos diferentes escenas apropiadas según la situación cognitiva de cada paciente. Elegíamos algún tipo de episodio de algún libro, entonces ellos humildemente actuaban. Yo soy saxofonista, entonces hacía una sencilla improvisación eh, como un marco musical junto con un titiritero, y bueno, y se iba formando la dinámica y participaba el que quería en un ámbito de total libertad. Esa es mi experiencia con la música, y después, como músico, bueno, yo toco todos los días mi instrumento, pero tengo un vínculo muy particular con la armonía más que con las presentaciones. Es que has dicho algo muy importante, porque realmente las herramientas de la psicología se basan mucho en la palabra y no todo el mundo tiene el mismo acceso a la palabra. O no porque no pueda hablar, que también, por ejemplo, en las demencias, cuando ya no hablan, ¿no? Sino a ser capaz de nombrar las emociones y todo esto, ¿no? Entonces, claro que la música es como una herramienta, igual que la pintura, las artes en general son una herramienta magnífica, ¿no? Por terapéutica. eso existe el arte terapia, ¿no? Ujú. Y la música es un arte más en ese Ya. sentido, ¿no? Yo Tenemos una quería, compañera, perdona Margarita, Y tenemos una Victoria, sí, compañera que quiere hacer sí, una pregunta, entonces vamos a dar paso. Victoria. Hola, buenos días. Me ha gustado mucho vuestras exposiciones. Yo tengo algunas cuestiones que preguntar. En primer lugar, una de las cosas que me parece que quisiera preguntar es, quizás me he perdido en todo lo que habéis expuesto, pero no me ha parecido escuchar mucho acerca de las artes escénicas. Entendía que esto era una charla de música y de artes escénicas. Muy bien, miren, ya veo que me enseñas el libro, pero no me ha parecido oír hablar de este tema, porque a mí me interesa especialmente. Entonces quería saber qué es lo que podíais comentar sobre esta cuestión. La otra cuestión que también quería comentar es que me ha parecido la señora que está hablando o psicóloga o médico de la Asociación Española de Psicología, que no sé cuál es su nombre, que ha hablado varias veces utilizando la palabra mediación. Mediación como mediación judicial o mediación como forma de interactuar, porque es que esa palabra también en el Colegio de Psicólogos la usamos bastante y a Burchane, y entonces querría aclarar esa puntualización para saber de qué estamos hablando o en qué ámbito estamos utilizando esa palabra, ¿no? Y luego otra cosa también, en referencia al máster que habláis de Psicología de la Música de la UNED, que ha comentado Miren Zubeldia, que dice que hay como dos especialidades según se hace la formación como psicólogo cuando no es músico y cuando es músico como psicólogo. Bueno, yo querría que esto me lo aclarases en el sentido de que, ¿qué ocurre? Durante el máster, si uno no es músico y no ha estudiado música, este máster lo puede llevar adelante para especializarse en psicólogo, en la parte que tú decías, o no. Es necesario tener unos conocimientos eh, de música, ¿eh? En principio, esto que estáis hablando me resulta cercano porque yo, pues, en mis años jóvenes, como habéis comentado antes, estuve en el conservatorio y hice ballet clásico, aunque ahora ya esté muy lejos de mí. Y también he hecho arte dramático y entonces he estado muchos años también haciendo películas.
quiero decir que me resulta cercano todo esto, pero ahora que ya me dedico solo a la psicología, como sabe muy bien Agurchane, o por lo menos así lo he comentado, me gustaría que esto me lo trajerais a un plano, perdonar mi atrevimiento y mi poca manera de expresarlo, ¿no? A un plano más de a pie, ¿no? ¿Cómo lo encontramos a pie de calle todo esto? O sea, ¿cómo lo podemos hacer que sea más cercano a las personas que son actrices, actores o incluso pues, bailarines o lo que habéis dicho, o músicos? Porque yo luego no me lo encuentro tanto. Y gracias a todas y perdonar mi extensión. Gracias, Victoria. Si os parece, respondo yo la primera, la segunda pregunta a Margarita por alusión y tercera, Patricia, ¿os parece bien? Vale, vale. Me lo va a tener que recordar. Bueno, en fin. De las demás artes, ¿no? Y enseñaba este libro porque fue también, tiene la portada del cartel del congreso que se hizo de Psicología y Artes Escénicas. En este libro también aparecen ejemplos prácticos, reales, de cómo se puede utilizar la psicología para, con herramientas de las distintas artes escénicas, música, drama, actuación y también danza como medio, como herramienta para el bienestar de los pacientes. Se habla también un poco de la controversia de si realmente podemos hacer terapia solamente con esto o no, que obviamente pues, es un instrumento más, pero hay que combinarlo con las técnicas psicológicas, obviamente. Pero bueno, os enseñaba este libro porque además en el último capítulo hay varios capítulos con ejemplos concretos, pero además en el último capítulo se explica muy bien todas las dudas que podrían surgir con respecto a cómo utilizar la psicología en las distintas artes escénicas. ¿Puedes volver a enseñarlo? Porque para mí ha sido muy rápido, no me ha dado tiempo. Y artes escénicas. Espera, que justo me pilla al borde y no lo veo. Psicología y artes escénicas. Vale, y el autor es Andrés López de la Llave Rodríguez, ¿no? Vale, gracias. Son los coordinadores y está hecho por el equipo de profesores del máster que has mencionado para la tercera pregunta. Que va a... Gracias. Te dejo que anotes, Victoria, si quieres. Termina de anotar. ¿O ya lo tienes anotado? De todas maneras, habías apreciado bien, porque a ver, se nota mucho que nosotros somos sobre todo de psicología de la música, ¿no? Si hubiera aquí alguien de la danza o del arte dramático, hubiera escorado seguramente un poquito más la conversación a ese lado. Pero vamos, sí, yo también puedo explicar por qué el nombre de psicología de la música y las artes escénicas. Es porque en principio toda esta actividad y las que estamos llevando a cabo desde AEDMIM en todos los COPs de España tienen como objetivo formar grupos de trabajo que den a conocer, en los que se puedan tratar todas estas cosas, como estamos haciendo hoy aquí. Para eso tiene que haber grupos de trabajo. Y a veces pensar en un grupo de trabajo solo de psicología de la música parece un poco reduccionista. Y es cierto que tenemos muchas cosas en común con el resto de las artes escénicas, todas las personas que hacen performance. Entonces es más fácil aglutinar en un grupo de trabajo personas, artistas que tienen cosas en común. Por eso el grupo de trabajo podría ser de psicología de la música y de las artes escénicas. Eso es lo que explica este enfoque conjunto con las artes escénicas para el llamamiento. ¿Vale? En cuanto a lo de la mediación, yo como médico, no soy psicóloga, pero como médico, soy neurocirujano, la diferencia entre intervenir y mediar para mí es muy clara. Quizás lo digo desde un punto de vista médico. La intervención supone, a ver, ¿cómo explicarlo? Supone aplicar herramientas de las que uno espera determinada solución o determinado, es decir, causa-efecto, ¿vale? Me estoy refiriendo a tratamientos farmacológicos, me estoy refiriendo a que yo sé que si hago A, el enfermo me va a responder B. Sin embargo, la mediación no pretende nunca ni mejorar ni no mejorar. Mediar es facilitar. Para mí la labor de mediación es una labor de facilitación, siempre coadyuvante con otros tratamientos de facilitación a la persona para que se encuentre consigo misma y pueda afrontar sus problemas desde la misma persona. Es darle herramientas, no aplicárselas. No sé si alcanzo a explicarlo bien, Victoria, pero
en el caso de la música. Fíjate, intervenir a través de la música sería si fuera capaz, mediante un electroencefalograma, aplicar música directamente al cerebro y conseguir con eso que las vibraciones de, yo qué sé, del córtex cerebral fueran más lentas. Eso sería una intervención. Sin embargo, una mediación sería: yo encuentro a un grupo de mujeres refugiadas de la guerra de Ucrania, se sienten solas, desesperadas, y yo, mediante la música, mediante canciones folk, mediante uniéndolas en grupo, consigo que sientan esa sensación de pertenencia, de que están acogidas, de que no están solas. No sé si Yo vemos... tengo un ejemplo de mediación clara, más a pie de calle, como pedías tú antes. Imagínate yo, ¿no? Estoy en clase, soy profesora ahí, no estoy ejerciendo de psicóloga y detecto cuestiones que podrían ser abordadas desde la psicología. Pues mi papel mediador ahí podría ser intentar, o sea, dar a conocer a este alumno que existen herramientas y de la psicología que le pueden ayudar con esa problemática. Y estoy Sí, haciendo una función mediadora. sí, tú estás hablando de la persona mediadora, yo estoy hablando de la música Como como... mediación, sí, Sí, es verdad. lo que está Tienes- claro, y yo creo que Entonces, a lo que se entendido, refería Victoria, no es el concepto de mediación jurídica como, No, eso es, o sea, el concepto de mediación aquí es otro que yo creo que ha quedado muy claro. Sí, Digo, porque es ya la hora y hay una, uy, por el chat hay una compañera que solicita el título del libro de Buceta que habéis comentado antes. Miren, el título exacto para poder facilitar. Psicología del deporte de alto rendimiento. Sí. Sí. Algo muy interesante, y cuando habéis estado hablando, yo agradezco que hayáis hecho el paralelismo con psicología del deporte, porque efectivamente cuando os he estado escuchando en esta charla, realmente resuena cuando hablas con un psicólogo especializado en psicología del deporte, ¿no? Ves que hay mucho paralelismo y la verdad es que el que lo hayáis sacado es muy interesante. Desde luego, desde el colegio, deciros que cada 6 meses organizamos charlas sobre psicología del deporte, donde se habla del alto rendimiento y un poco lo que habéis comentado vosotras, el tema de psicología de la música. Y el deporte es como muy similar, con lo cual yo os agradezco mucho que lo hayáis puesto ahí sobre la mesa, porque es como muy, muy interesante el ver este paralelismo y porque esto ayuda también a incitar en el interés que puede haber en todo esto que vosotras sois expertas, ¿no? Desde luego desde el colegio también trasladaros que tenemos la puerta abierta a creaciones de grupos de trabajo en este ámbito, porque desde luego es algo muy interesante. Vemos toda la aplicabilidad que hay en todos los entornos en los cuales la profesión de psicología puede estar y desde luego animaros porque, como os digo, la puerta abierta desde luego la tenemos. Los colegios profesionales son los colegios de los profesionales de la psicología, por lo tanto, cualquier inquietud o iniciativa, desde luego, bienvenida sea. Hay un compañero que dice que también, Jorge, que quiere hacer una pregunta. Si puede ser breve, porque ya estamos fuera de tiempo. Vale, a ver si da tiempo a responderle lo Voy a último. ser muy un breve y no sé auditorio. si es pertinente. ¿Cómo actúa el psicólogo de la música con el contexto sistémico del intérprete? Porque sabemos que muchas veces los mismos que refuerzan ciertos síntomas son los profesores y todas esas cuestiones, los cuales muchos no tienen proceso analítico o terapéutico. Sí, pregunta complicada de responder Bueno, y más en unos segundos. sí, no, si no, no importa. Victoria, yo estaré encantada de responderte a lo otro, si no da tiempo, a través de vía email o lo que sea, ¿vale? Pero vamos, en resumen, no hace falta tener conocimientos de música para el máster. De psicología y música. El centro es la psicología aplicada a cuestiones de la música y de los músicos. Entonces se le da, digamos, una visión diferente en función del perfil, ¿vale? Es que los músicos adquieran conocimientos de psicología y que los psicólogos puedan profundizar en lo que es la psicología de la música. Te lo digo así muy rápido. El tema sistémico es que esto nos trae por la calle de la amargura.
justamente a todos los que estamos en esta cuestión, porque es muy difícil, porque precisamente por eso es tan importante que la psicología de la música fuera aceptada como un ámbito tipo la psicología del deporte en España, porque desde los COPs podrían hacer mucho. Con esta cuestión, porque claro, falta todo, desde que haya departamentos de orientación, cada vez hay más músicos interesados en la psicología, porque notan que les ayuda y que les viene bien, que haya psicólogos especializados, y entonces todo ladrillo va haciendo pared, las asociaciones. Tenemos por delante una labor de concienciación muy grande, ¿no? Porque realmente, claro que el sistema... y en drama será lo mismo, Victoria debe saber un poquito más de esto, en danza lo mismo, son, digamos, que iba a decir centros, pero no son centros, es el sistema formativo, es un sistema generador de mucha problemática emocional, ¿no? Por lo que decías o sugerías, la cuestión competitiva, sistemas de docencia caducos, Absolutamente. la ciencia que todavía está llegando a los conservatorios, sobre todo a los superiores, desde que también nos vamos haciendo doctores y empezamos a aceptar la necesidad de la investigación y no solo la performativa, ¿no? Pero está muy alejado todavía de la realidad y de los avances de la ciencia, todo lo que es el sistema de conservatorio de danza y música y las escuelas de drama. Quizás en drama menos. Los actores y directores y todo esto son más conscientes, han empleado mucho el psicoanálisis, ha tenido mucho peso, ¿no? en toda la cuestión del drama, ¿no? No sé si alguien quiere ahondar en esto o lo puede aclarar mejor que yo. Hay comentarios en el chat que os leo. Una compañera dice que como estudiante de danza hace mucho tiempo considera importantísima la figura del psicólogo para estos estudiantes que tienen una relación tan delicada con su cuerpo, movimiento y con el afrontamiento para entrar en un ámbito profesional muy difícil en el que va a ser importante entrenar la tolerancia, el fracaso, fallo, autoestima, objetivos profesionales, etcétera. También hay otro comentario de otra compañera que dice que apoya la necesidad de presencia de orientación en centros de enseñanza artística de música y también en danza y arte dramático. O sea, que yo creo que estamos todos en la misma línea, ¿no? Y yo solo añadiría una cosa más, que efectivamente, como dice Jorge, hace falta formación del profesorado también y revisar nuestra legislación educativa en los currículums. Por eso a mí también ha ofrecido esta formación, estos cursos cortos, porque justamente es desde la formación y desde que las personas vayan transmitiendo lo que van aprendiendo, el lenguaje va cambiando también en los centros gracias a estas personas, pero es muy importante la función de los COP, es esencial. Fundamental. Y es que os recomiendo que miréis también publicaciones de intervenciones que se han realizado con músicos. Muchos o algunos de ellos están realizados desde la psicología del deporte y también con músicos colaborando conjuntamente. Y son tres tipos de intervenciones. Una, las que tratan de ayudar en la regulación de la activación, que es un problema que comparten todas las artes escénicas. Dos, cómo trabajar habilidades psicológicas como ensayo, visualización, control cognitivo, etcétera, control de la atención, etcétera. Y en tercer lugar, también cómo mejorar a los artistas musicales, sobre todo en el aprendizaje autorregulado. También hay una cuarta forma de intervenir que también es paralela a la psicología del deporte, que es el biofeedback y el neurofeedback. Y creo que el consultar este tipo de intervenciones os puede dar muchas pistas de cómo trabajar con los artistas escénicos y especialmente con los músicos. Pido permiso a Gurchane. ¿Crees que sería posible si envío la información, te envío a ti la información de los cursos, de los diplomas de especialización, que lo puedas enviar a quienes han venido?
Sí, vamos a hacerlo al revés. Las personas que estén interesadas pueden contactar directamente con la asociación y ahí ya os ponéis en contacto con ellas para poder resolver aquellas consultas que sean a nivel personalizado. ¿Os parece? Vale. Está la dirección de la Asociación Española de Psicología de la Música. Ya nos han puesto en la... ¿Lo habéis en una- puesto por ahí? Sí, sí, sí. Y bueno, Vale. entrando en Asociación Española, podemos poner por el chat Asociación Española de Psicología de la Música. Ahí, pues admin@gmail.com es un correo fácil, o si no, admin.org, El la MIP web. con M final. Ah, La última diapositiva era el logo de la asociación y venía el nombre completo. eso es, eso es. gracias. No sé si ha quedado algo a resolver, Patricia, con Victoria, ¿puede ser? Que me diga Victoria, porque yo ya me he ido un poco de lo que planteaba. Vale. No sé si ha quedado algo pendiente, No. Victoria, o está ya resuelto. Sí, está resuelto. Simplemente comentar que lo que has comentado, Agurchane, de una compañera del chat, o sea, opino exactamente lo mismo, porque como bailarina durante años se sufre mucho y entonces la parte del psicólogo me habéis hecho mucha falta en su día, pero Sí. hice la carrera posterior. Pues eso es lo que tratamos de evitar, ¿sabes? O sea, lo que estamos es poniendo como la semilla para que los futuros músicos, bailarines, etcétera, no digan, me hicieron mucha falta y no los tuve, ¿no? No dispuse de eso. Pero bueno, vamos muy lentos. Esa es la realidad, vamos muy lentos. Incidimos en la prevención mucho, sí. Es fundamental, bienestar y prevención. Genial. Qué bien, pues si no hay ningún comentario más, lo dejamos aquí con, o sea, hay muchas ideas que han salido, pero bueno, yo quiero incidir en que como colegio de psicología, como colegio profesional, desde luego estamos abiertos, miren, tú que eres de aquí, a poder empezar a hacer grupos de trabajo con todo lo que eso conlleva, ¿no? Desde formaciones, charlas, que podamos hacer una labor pedagógica importante de la importancia que tienen estos ámbitos y poder ofrecer actividades que puedan contribuir a que los profesionales de la psicología y de otros ámbitos pues puedan tenerlo en cuenta. Con lo cual yo con este mensaje de intentar poder aunar pues esfuerzos, trabajos y esta labor pedagógica, lo dejo agradeciéndoos muchísimo a las tres, a Margarita, a Patricia y a Miren, el que hayáis estado con todos nosotros y todas nosotras para poder enseñarnos una pincelada de lo que hacéis en vuestro día a día, en vuestro trabajo. Desde luego ha sido como muy didáctico y muy esperanzador, porque hemos visto que las artes escénicas es muy amplio y desde luego el que esté en la psicología es siempre algo muy positivo. Con lo cual, muchas gracias a las personas que habéis asistido y muchas gracias a vosotras tres por estar aquí con nosotros. Muchas Eskerrik gracias a asko, ti, Agurchane. Agurchane, muchas gracias a ti, no solo por tu excelente organización, sino por tu simpatía. Gracias. Es que hemos estado haciendo pruebas previas y realmente es una gozada. La calidad humana de estas personas es inmensa. Y nos lo hemos pasado bien, ¿verdad, Patricia? Sí. Muy bien. Pues de nuevo muchas gracias y hasta cuando queráis. Un Venga, saludo. gracias a Un todos. saludo a todos. Agur, Agur, agur. agur. Agur.